implementando esta herramienta en los diferentes circuitos que vamos a ir analizando. Primero vamos a analizar por separado estos elementos, que es el resistor, inductor y capacitor, y después vamos a hacer combinaciones de ellos, y es cuando ya vamos a tener que aplicar lo que aprendieron sobre operaciones básicas de números complejos, y qué significa un número complejo en forma rectangular y en forma polar. Espérame, es que me obstaculizan los que llegan después, no me dejan ver mi pantalla, pero bueno. En esta primera, este es el siguiente tema del programa. De estos elementos, ustedes ya conocen lo que es el resistor, que tiene una propiedad que se llama resistencia. Recuerden que esta propiedad de resistencia no nada más lo tienen los resistores, sino todos los elementos, los cuerpos presentan una oposición al paso de la corriente. Pero en este caso vamos a analizar la propiedad del resistor. Lo representamos con la letra R y su unidad es el ohm, y el símbolo con que representamos el ohm es omega. El siguiente elemento es un inductor. En realidad un inductor es un conductor de una longitud muy grande enrollado. Lo que hace este inductor, que también se le llama bobina, es crear un campo magnético. Dependiendo de la corriente que esté alimentando esta bobina, es el tipo de campo que se va a generar. Ustedes, si no estoy equivocada, tienen una unidad de aprendizaje que se llama mantenimiento a generadores y tuvieron que haber visto algo de campo magnético. Estos generadores que están viendo, está el programa definido, que vean primero cuando generan corriente continua y después cuando generan corriente alterna. Bueno, ¿por qué les comento esto? Porque nosotros en este caso, esta bobina la vamos a analizar cómo se comporta y cómo crea un campo magnético en corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia con corriente continua? Es que corriente continua crea un campo cuyas polaridades son fijas. O sea, un campo magnético tiene una polaridad, norte y sur. Entonces, cuando es creado por corriente continua, esta polaridad es fija, así como la fuente de corriente continua siempre es más y menos, el campo siempre es norte y sur. Sin en cambio, en corriente alterna, este campo va a ir variando de polaridad. Y estas variaciones lo que van a producir es lo que se le llama una inductancia, ¿sí? Que es producida por la variación del campo magnético. Entonces, esta inductancia la representamos con la letra L. La unidad de la inductancia es el Henry, y el Henry lo representamos con la letra H. El siguiente elemento que vamos a analizar es el capacitor, cuya propiedad es capacitancia. ¿Qué es la capacitancia? Pues es la propiedad de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Representamos la capacitancia con la letra C y su unidad es el farad, que lo representamos con la letra F. Entonces, ¿por qué se le llaman elementos pasivos? Porque reciben energía para realizar diferentes funciones, ¿sí? Como la de oponerse al paso de la corriente, la de crear un campo y la de almacenar un campo. Por eso se les llama elementos pasivos. Los activos son las fuentes de energía, porque esos están proporcionando energía. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta en relación a esta primera lámina o diapositiva. ¿No hay preguntas? No, maestra. No. Vamos a cambiarla. Ok, vamos a la siguiente. Vamos a empezar con el análisis del primer circuito, que se llama circuito tipo R. Ya como lo vimos hace rato, R significa que vamos a hablar de elementos que presentan resistencia. Se le llama puramente resistivo porque no hay más propiedad que la de oponerse al paso de la corriente, ¿sí? Ahí en este dibujito, este diagrama, nada más estamos representando una resistencia, pero en realidad pueden ser varias conectadas en serie, paralelo o mixto. Nada más que aquí pues se representa con una como si fuera la resistencia total, ¿sí? Y una fuente de corriente alterna. Bueno, ¿cómo analizamos esto? ¿Cómo iniciamos con el primer análisis del circuito? Bueno, cuando ustedes, acuérdense que en corriente alterna hablamos de instantes, porque ocurren diferentes valores en diferentes instantes.
Entonces, en el instante que ustedes cierren el interruptor para tener energía de corriente alterna y si el circuito es puramente resistivo, en ese instante va a entrar inmediatamente la corriente al igual que la tensión. O sea, entran en el mismo instante. Si observan el diagrama senoidal, que es donde están las onditas, espérame. Si observan el diagrama senoidal, a pesar de que entran en el mismo instante, tienen amplitudes diferentes. Es más pequeña la amplitud de la corriente, que es de color rojo, y la tensión es más grande, ¿sí? Nosotros ya cuando trabajemos diferentes circuitos, siempre les van a pedir que realicen un diagrama fasorial. Diagrama fasorial es esto, donde representan fasores, que se acuerdan que un fasor se representa como un vector. Bueno, nosotros estos diagramas fasoriales no los vamos a hacer a escala, porque normalmente tenemos tensiones de 120 volts y corrientes de 5, 4, 3, 2, 1 amper. Entonces, si lo hiciéramos a escala, siempre la corriente sería una flechita chiquititita y la tensión estaría inmensa. Entonces, como no lo hacemos a escala, lo que se recomienda en el caso de nosotros cuando representamos un diagrama fasorial es solamente anotar que lo que nos interesa es el desfasamiento, o sea, lo que hay entre I y B, y se le anota el valor, por decir aquí que la tensión fuera de 120 volts y la corriente de 3 amperes, entonces pondremos aquí V, 120 volts y 3 amperes. Ajá. Insisto, no se hace escala porque no estaría muy desproporcionado ese diagrama fasorial. Bueno, regresando a lo que estábamos analizando, de que en el instante que cierran el interruptor, entran al mismo tiempo la onda de tensión y la onda de corriente. Insisto, que entren en el mismo instante, sus valores son diferentes, ¿sí? Entonces, aquí lo único que importa es que llegan a su valor máximo en el mismo instante, regresan a cero en el mismo instante, cambian su polaridad y llegan a su valor máximo negativo en el mismo instante, vuelven a regresar a cero. Todo ocurre, aunque sean diferentes valores, pero todo ocurre en el mismo instante. Como eso es lo que pasa en la realidad, su desfasamiento es que le llamamos teta, va a ser igual a cero, o sea, cero significa que no hay desfasamiento porque todos se inician en el mismo instante. Las senoidales que estamos viendo aquí, ¿cómo las representamos con fasores o vectores? Pues con flechitas, y aquí como está dibujadas, significa que están en la misma referencia o en el mismo eje cero. ¿Se acuerdan que aquí tenemos el eje de las X? Y aquí es donde inicia el movimiento o la representación de los vectores o fasores y todos van de aquí hacia la izquierda, ¿sí se acuerdan? Bueno, pues aquí estamos en la referencia cero. Pues aquí en cero está la flechita o el fasor de la tensión y aquí en cero también está el fasor de la intensidad de corriente. Entonces, entre ellos, su separación es de 0 grados, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta de esta lámina. Entonces, en un circuito tipo R, teta siempre va a ser cero. Exacto. Y eso es porque entran al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Eso significa desplazamiento, o sea, entran al mismo tiempo. ¿Se acuerda que dijimos que teta es un desplazamiento angular? Entonces, si teta vale 0, quiere decir que entre ellas su movimiento es en el mismo instante. Todo ocurre al mismo tiempo, con diferentes valores, pero sus ondas van ocurriendo al mismo tiempo. ¿Sí? Y siempre cuando es puramente resistivo pasa eso. Teta es 0. Ustedes me dicen cuando cambie la lámina, si es que no tienen preguntas. ¿Ya lo puedo cambiar? Ya, maestra. Sí, profesora. Bueno, gracias. Bueno, vamos a seguir analizando. Seguimos con el circuito tipo R. Pero antes de continuar, tenemos que definir un concepto que se llama impedancia. Esto nada más ocurre en corriente alterna. ¿Qué es la impedancia? Es la oposición al paso de la intensidad de corriente. Eso se le llama impedancia.
Entonces, como es una oposición, también su unidad va a ser el ohm. Solo que después van a ver por qué se llama impedancia. Como hay tantos elementos que vamos a analizar, pues vamos a tener diferentes oposiciones y cada una tiene su nombre. Entonces, a la general, a la del circuito de corriente alterna se le llama impedancia. En este caso, como la única oposición que se tiene es de resistencias o resistores, solamente en este caso Z va a ser igual a R. Si yo represento con números complejos mi impedancia, Z va a ser igual a R más J0. Si ustedes se acuerdan qué significa esto, esto es un número complejo en forma rectangular. Si se acuerdan cómo se grafica, R está en el eje de las X o real y la J es en el imaginario. Entonces quiere decir que nada más yo tengo, si lo voy a representar en mis cuadrantes o en mi plano complejo, nada más voy a tener aquí en lugar de I, voy a tener aquí mi R. ¿Sí? Va a estar en el eje real. Y como no tengo otra oposición, pues va a ser 0 en lo que tenga en el eje de las Y's. Entonces, eso es lo que está representándome aquí esto, que Z está conformada nada más por resistencia más J0, porque no hay nada en el eje imaginario. Y si lo paso a forma polar, acuérdense que forma polar es la magnitud y su ángulo de desplazamiento, pues lo represento como R cis de 0. Acuérdense que esta cis me dice el ángulo que hay con respecto a la referencia, pero como está en el mismo eje real, pues teta vale 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, repito, Z va a ser igual a R porque es la única oposición que existe en este tipo de circuitos. Si aplico la ley de Ohm, ustedes ya se la saben de memoria. Sabemos que la ley de Ohm es intensidad igual a tensión entre resistencia, o intensidad es directamente proporcional a la tensión, inversamente proporcional a la resistencia. Bueno, si esto lo aplico en alterna, quedamos que la oposición en alterna se le llama Z, a pesar de que ahorita nada más estamos trabajando con resistencias, pues esta sería la forma correcta de representar la ley de Ohm, V entre Z. Bueno, si esto queda claro, entonces también tenemos otros conceptos muy importantes en corriente alterna. ¿Cuáles son? Aquí en alterna tenemos 3 potencias. ¿Se acuerdan que en continua solamente manejábamos potencia eléctrica y ya? V por I y era en watts. Bueno, en alterna hay 3 potencias. ¿Cuáles son esas 3 potencias? La aparente, la real o activa y la reactiva. La potencia aparente la represento con la letra S, la real o activa con la letra P y la reactiva con la letra Q. ¿Y cómo las calculo? La aparente va a ser tensión por intensidad de corriente. Y su unidad es el voltampere, que represento el voltampere como VA. ¿Sí? No sé si en electrónica, creo tienen una materia o asignatura de electrónica, ¿no? No sé si les están pidiendo que armen o compren elementos para armar una fuente. Y no sé, a lo mejor ni les han pedido nada. Compran transformadores chiquitos. Y no sé si les piden de la capacidad, aparte de pedirles por corrientes, también les hablan de voltamperes, cuántos voltamperes van a necesitar. Porque esta potencia aparente significa la energía que se suministra, y un transformador suministra energía. Entonces, la potencia aparente, repito, la representamos con la letra S, la calculamos V por I, su unidad es el voltampere, y ese se representa con VA. La otra potencia es la real o activa, se representa con la letra P mayúscula. Se calcula con tensión por intensidad por coseno de teta. Su unidad es el watt y lo representamos con la letra W. La potencia reactiva, que dijimos que se representa con Q, se calcula tensión por intensidad por seno de teta. Y su unidad son los voltamperes reactivos o bars. Así, muchos dispositivos que van a analizar posteriormente
van a encontrar datos en voltamperes y no les van a decir, esta es la potencia aparente, no, nada más les van a decir tantos voltamperes, tantos bars o tantos watts. Entonces ya ustedes deben de identificar a qué se refiere cada dato que les están proporcionando. Bueno, quedamos que la potencia aparente es la energía que se suministra, por eso es como dato en los generadores y en los transformadores. La potencia real o activa con la unidad que están viendo, espero que algunos la identifiquen inmediatamente. Esta es la energía que se consume, porque si ustedes, pues yo creo que sí saben, ¿verdad? La energía que les cobra Comisión Federal es en kilowatts hora. Entonces, les está cobrando los watts que les está cobrando, pues la energía que están consumiendo. Si ustedes pudieran revisar un transformador de donde viene la cometida que les alimenta sus casas, edificios o donde vivan, los datos que tienen esos transformadores son en kVA o MVA, o sea, kilovoltamperes o megavoltamperes. Entonces, la potencia aparente se suministra, lo que nos cobran es la real o activa, porque nos cobran en kilowatts hora, y la reactiva, el nombre de reactiva se refiere a la energía que no se consume, que se transforma. ¿Qué energía es esa? Pues la que me producen las bobinas y los capacitores, porque si se acuerdan, comentamos hace rato que las bobinas producen campo magnético y los capacitores campo eléctrico. Entonces, ellos en lugar de consumir, están transformando. Entonces, esta es, por eso se le llama reactiva, de que regresa, pero no, en realidad no regresa, sino nada más la transforma. Entonces, no sé si haya preguntas de esta lámina. No, profe. ¿Me dicen si ya la cambio? Sí. O copian muy rápido o no están copiando nada o están haciendo captura de pantalla, pero bueno, allá ustedes. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Entonces, lo que nos decía hace rato de electrónica, creo que lo que nos habían pedido se le conoce como eliminador, que es de Sí. 12 volts a 1 ampere. Ajá. Entonces, eso nos va a dar voltamperes, ¿no? Sí, Y pues, efectivamente. el que nos pidieron es de 12 volts a 1 ampere. Ajá. Bueno, Sí. multiplicamos 12 volts por 1 ampere Ajá, y eso nos da, ¿no? exactamente. Exactamente. Pero como Oh, son elementos muy chiquitos, y también dependiendo de ¿cómo le diré? De la calidad del producto. Es que ahorita como no estamos presenciales, pues no los podemos apreciar los que compran cada uno de ustedes. Pero cuando es presencial vamos viendo lo que compran ustedes y hay transformadores que obviamente son un poquito más caros, pero traen todos sus datos ahí impresos. Y hay otros que no, que no sé dónde los compran, pero no traen nada y nada más confían ustedes en que es de 1 ampere o en que es de 5 o de 3 amperes. Bueno, y sí, efectivamente, yo les dije que les pidieron material para hacer una fuente, que es la famosa, es un rectificador en sí. Lo que hacen es un rectificador porque les pidieron diodos, ¿no? Creo yo, o un puente rectificador. Pero obviamente necesitan un transformador para que esa energía que ustedes lo van a conectar a sus casas, transformen esos 120, 110 volts del contacto de sus casas, lo transformen en una tensión más chiquita, que después pueda alimentar los dispositivos de electrónica, que no sé si alguna vez les comenté, en electrónica se manejan valores de corrientes muy pequeños, por eso piden transformador. Y sí, van a ser un rectificador, fuente o eliminador, que incluso también una vez les dije que no sé por qué les llaman eliminador, pero pues es un rectificador. Pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta en relación a esto, de las 3 potencias y de la resistencia o impedancia. Nope. Bueno, a lo No, que sigue. maestra. Otro concepto bien importante que si ustedes pusieron atención en instalaciones residenciales, lo manejaron, pero no sé si el maestro les dijo qué era, es el factor de potencia, que incluso si no estoy equivocada, el maestro les decía que usaran un factor de potencia de 0.9. ¿Qué es esto de factor de potencia? Pues es el porcentaje de energía que se consume. Y si ustedes ven aquí en la minita, dice factor de potencia lo represento con FP,
y se calcula con coseno de teta. Si ustedes fueron observadores, en las potencias anteriores, ¿dónde utilizamos coseno de teta? En la real, ¿no? O sea, quiere decir que tengo V por I, coseno de teta. Entonces tengo V por I por el factor de potencia. No sé si se logre comprender lo que les voy a explicar. Si la potencia aparente, que es la energía que se suministra, es V por I, y aquí en real también está V por I por factor de potencia. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que de la energía que me están suministrando, la tengo que multiplicar por el porcentaje que estoy consumiendo. No sé si me expliqué. Que esto es el factor de potencia, coseno de teta. En el caso de circuitos resistivos, quedamos que teta es 0. Ay, espérenme, ya me perdí. Aquí está. Quedamos que es 0 porque la corriente y la tensión entran en el mismo instante. Entonces, analizando las tres potencias que tenemos, potencia aparente pues no le afecta porque es la energía que se consume. Pero ¿qué pasa con la real? Si es V por I coseno de teta, pero teta vale 0, quiere decir que coseno de 0 me da, aquí abajito lo dice, 1, ¿no? Entonces sería V por I por 1, pues me da lo mismo. Entonces, ¿qué estoy haciendo en este caso? Alguien podría ver si ya son analíticos. ¿Alguien me podría interpretar esto en el caso de circuitos resistivos? ¿Qué está pasando con la potencia aparente y qué está pasando con la potencia real? Ya sé que son iguales, pero interprétenmelo. ¿Cómo lo interpretarían? Potencia inicial y potencia final. No. ¿Es lo mismo? Sí, ya les dije, pues sí, aquí está, S es igual a P. Sí, es lo mismo. Bueno, a lo mejor no me estoy explicando bien mi pregunta. Si quedamos que la potencia aparente es la energía que se suministra y la real es la que se consume, quiere decir que toda la energía que se está proporcionando, el consumidor la está utilizando. O sea, si la compañía suministradora nos da 10 kVA, ustedes pagan 10 kilowatts. ¿Sí? Eso es lo que significa. ¿Y en qué caso pasa esto de que todo lo que les dan lo consumen y lo pagan? Pues en el caso de que nada más tengan puras cargas resistivas. Porque, ¿qué pasa con la reactiva que quedamos que es la que se regresa o es la que se transforma? Pues aquí, si se fijan, si aplicamos B por I por seno de teta, como teta vale 0, seno de 0 es 0, quiere decir que la potencia reactiva no hay en este tipo de circuitos, no hay. ¿Por qué no hay? Porque no tengo ningún elemento que esté transformando la energía. Si tuviera una bobina o un capacitor, sí habría potencia reactiva, pero aquí no la tengo. Entonces, todo lo que me están proporcionando lo estoy gastando. Entonces, por eso dicen porcentaje es el 100% de energía consumida. Todo lo que me dan, lo gasto. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta de esto. No. ¿No? ¿Te puedo cambiar? ¿O les doy para copiar? Les doy tiempo. Permítame tantito. Ok. Por fin alguien está copiando. Alguien me dice cuando yo la cambie, por favor, si no nos vamos a quedar aquí media hora y nadie me dice nada.
Listo, profesora. Ok. Bueno, estas hasta aquí son todas las características de un circuito tipo R. Vamos a realizar un primer ejercicio para recordar un poquito el análisis que hicimos en continua. En este caso, el análisis es parecido porque estamos iniciando con el circuito tipo R. Ya después les decía que vamos a ir implementando la herramienta de números complejos poco a poquito. Entonces, en este primer ejercicio, si observan, es uno clásico que hacemos en continua. Solo que aquí estamos alimentando con corriente alterna. Si observan las flechitas en este libro de donde saqué este diagrama, representan la alterna así por el cambio ven que va cambiando la polaridad. Si la frecuencia es de 60 Hz, va cambiando 120 veces por segundo, ¿no? Entonces, por eso lo ponen así. Tenemos una resistencia que está en serie con dos que entre ellas están en paralelo. Entonces dice resolver el circuito. Recuerden que cuando se anota así que resuelva uno un circuito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues todos los parámetros que conocemos los tenemos que calcular. Entonces, les dejo que serán 10 minutos para que lo resuelvan y luego lo revisamos a ver qué es lo que hicieron. Profe, ¿le podría regresar a la 2? ¿A la 2 o esta? ¿A esta? No, a la otra. ¿Esta? Sí. Ok. Gracias. De nada. Maestro, ¿le puede pasar al circuito, por favor? Sí, no sé si su compañera ya terminó, la que me pidió que la pasara, ¿ya terminó? Sí, ya. Ok. Ahí está.
Lo vamos resolviendo. Vamos con la resistencia total. Entonces, tenemos que la R2 y la R3 están en paralelo y ese resultado está en serie con la R1. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sacamos la inversa de 20 más la inversa de 30 y a ese resultado le sacamos inversa y luego le sumamos 28. ¿Cuánto les da? ¿Alguien que lo esté haciendo? ¿Cuál era? ¿Cómo que cuál era? ¿El circuito que estamos resolviendo? 12. No, sí, pero No, ya el 12. total. El total. Ah, 40. 8.39. ¿Cuánto? 8.39. No. Son 40. Sí, son 40 ohms. Porque alguien dijo 12, pero ese 12 nada más es el resultado de R2 y R3 en paralelo. Da 12. Sí, es que pensé Ah. que ustedes pedían el resultado de R2 y R3. No, ya el total. Y esos 12, le sumamos los 28 y nos da 40. Entonces RT es igual a 40 ohms, que en el caso de lo mismo que Z, ¿no? La oposición o la impedancia es igual que la resistencia. Bueno, la intensidad de corriente sería 100, la total, primero vamos con la total, aplicamos ley de Ohm, sería 120 entre 40, me da 3 amperes, ¿no? Esos 3 amperes, con esos 3 amperes, ¿qué puedo calcular? El voltaje de la resistencia número 1. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque la I1 es igual a la I total. Si observan el circuito que se alterna, la corriente total, al pasar por la resistencia 1, no hay ningún nodo. Entonces, es la misma. Si esos 3 amperes también pasan por aquí. Entonces, quiere decir que puedo calcular la caída de tensión 1, ¿no? O la V1. ¿Cómo? Pues con I1 por R1. I1 son 3. R1, 28. ¿Cuánto da? 84 volts, ¿no? 84 volts. Quiere decir que la tensión 1 son 84 volts. Si yo tengo esos 84 volts aquí, en estos extremos de R1, ¿qué puedo calcular? La corriente 1. No, porque ya la tenemos, esa ya o sea, ni la calculamos, analizamos que es la misma que la I total, ¿no? No, o sea, ya tenemos la tensión o caída de tensión en la resistencia 1, o sea, ya tenemos V1. ¿Qué más podemos calcular? La V2, ¿no? Ok, V2, que se observa, ay, se me fue, espérame, que se observa en el diagrama, la V2 que está en la R2 es la misma que la V3 que está en R3 porque le llega de estos puntitos que son los nodos directamente a los extremos de la otra resistencia. Entonces, si calculo la V2, pues también tengo la V3, ¿no? ¿Y cómo la calculo? Restándole al voltaje total. Exacto, 120 menos 84 nos da 36 volts. Entonces ya tengo V2 y V3. Ya con V2 y V3, ¿qué calculo? La I2 y la I3. Exactamente. Entonces tengo 36 son 36, ¿verdad? Entre 20 y la otra es 36 entre 30. ¿Cuánto me da? La I2 me da 1.8 y la I3 1.2. ¿Sí?
Quiere decir que los 3 amperes que vienen de la fuente, que es la I total, pasan por la R1 que se llama I1, pero se encuentran con un nodo y esos 3 amperes en la rama donde está R2 van 1.8 y en la rama donde está R3 va 1.2. Vuelven a caer, se juntan, otra vez se suman y son los 3 amperes. Ajá. Ya teniendo, esos son todos los parámetros que conozco, pero me faltan otros muy importantes en alterna. ¿Cuáles son? Pues la potencia aparente, la potencia real y la potencia reactiva. La aparente, ¿cómo la calculo? Quedamos que V por I, ¿no? Serían 120 por 3, 360 voltamperes. En el caso de la potencia real, como el ángulo es de 0, quiere decir que es V por I por 1, pues me da lo mismo que la aparente, ¿no? 360 watts. Y la reactiva, 0. Y ya resolvimos el circuito en corriente alterna. Está muy sencillo, ¿no? Es que estamos empezando despacito y sencillo, ya poco a poquito le vamos agregando grado de dificultad. ¿Preguntas de este circuito? No. Bueno, vamos con estos que están también bien sencillos, se los estaba viendo, pero bueno, están hasta las respuestas. Pero bueno, vamos a resolver el 2, el 3 y el 4. Son pues es parecido el 4 al que acabamos de hacer. Del 2 y del 3, no están muy complicados, pero lo importante es que si observan el diagrama de fasores de ambos problemas, del 2 y del 3, son lo mismo, nada más sería agregar el valor de la tensión y de la corriente que en cada uno varía, ¿no? Pero los dos lo único que me están indicando es que el desfasamiento entre la tensión y la corriente es 0. Pero bueno, el 2 dice un cautín eléctrico para soldar consume 0.8 amperes y una línea de 120 volts 60 Hz. ¿Cuál es su resistencia y cuánta potencia consumirá? Pues la resistencia, pues ley de Ohm, es 120 entre 0.8, nos da los 150 ohms, ¿no? Y la potencia consumida, como es un circuito únicamente resistivo, pues es tensión por intensidad, o sea, 120 por 0.8, y nos da 96 watts. Entonces no tiene, más que el resolverlo es el comprender los resultados de estos problemas, no es tanto de que, ay, nada más es una multiplicación o una división, no, es el comprender lo que se está proporcionando con esta información. Y el otro dice encontrar la corriente y la potencia consumidas
de una línea de 110 volts, perdón, y 60 Hz, por un foco de tungsteno cuya resistencia es de 275 ohms. Dibujes el diagrama de fasores. Bueno, igual. La intensidad, ley de Ohm, sería 110 entre 275, me da 0.4 amperes. Y en este caso, la real, que es igual que la aparente, porque teta vale 0, sería 110 por 0.4, me da 44 watts. Aquí el circuito de abajo, que es resolver lo mismo que hicimos en el 1, damos que 5 minutos, ¿no? Porque está muy rápido, muy sencillo. Y lo revisamos, ¿sí? Bueno, vamos a revisar los resultados. Ya no lo analizamos porque ya se resuelve parecido al otro, nada más damos los resultados. La resistencia total es de 5 ohms. Si alguien tiene algún resultado diferente, me dice para revisar cuál es el error. Entonces, la R total son 5 ohms. La intensidad corriente total, 24 amperes,
que esa misma intensidad total es la misma I1, porque el circuito es igualito al que hicimos como circuito 1. Calculamos la caída de tensión en la resistencia 1 y nos da 96 volts. Con ese dato calculamos la tensión 2 y 3, que son iguales, porque R2 está en paralelo con R3. Entonces nos dan 24 volts. Ya con esos 24 volts calculamos I2 e I3, utilizando la de Ohm. Nos dan 12 amperes. En este caso dan lo mismo porque la resistencia pues valen lo mismo. R2 vale 2 y R3 vale 2. Entonces son 12 y 12 amperes. La potencia total, la aparente, 2880 voltamperes, que coinciden con la consumida, 2880 watts. Potencia reactiva 0. Y bueno, hasta aquí terminaría el análisis de un circuito tipo R o resistivo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces voy a cambiar de diapositiva para ver el siguiente circuito. Espérame tantito. Aquí está. El siguiente circuito es el tipo L, de acuerdo a lo que vimos al inicio, le llamamos tipo L al inductivo. Entonces ahí, como vemos en el diagrama, tenemos solamente bobina. Y se le llama circuito puramente, bueno, ahí lo escribieron más, dice inductivo, pero es inductivo. Circuito puramente, corríjanle ahí, induco, en lugar de T, es inductivo. Bueno, sí quisiera que les quedara claro este análisis que vamos a hacer, porque esto es teórico. El resistivo es real, pero este que vamos a analizar tipo L es teórico. O sea, ¿qué es lo que les trato de decir? Que en la realidad no vamos a encontrar un circuito que sea únicamente inductivo. ¿Por qué? Porque quedamos que un inductor es una bobina y una bobina es un conductor enrollado. Y si ustedes recuerdan, cuando tengo un conductor muy largo de una longitud muy grande, ¿qué propiedad presenta aparte de inductancia? A ver si alguien se acuerda. Resistencia. Exacto. Entonces, en la realidad, si ustedes agarran una bobina y la conectan a una fuente de corriente alterna, no van a tener un circuito tipo L puro, sino van a tener un circuito RL, o sea, resistivo, inductivo. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque este análisis que vamos a ver aquí, ahorita, solamente es teórico. Entonces, agréguenle por ahí circuito tipo L y entre paréntesis pónganle análisis teórico. Que para que se acuerden que esto en la realidad no existe, solamente es teoría para poder comprender los comportamientos de los elementos. Bueno, ya que hicimos esto, ¿qué vamos a analizar? Bueno, al igual que en el circuito anterior, ¿qué va a pasar con las ondas de corriente y tensión? Bueno, en el instante que cerramos el interruptor, ¿qué va a pasar? Si inicia la corriente, pero si observan ustedes, inicia en sentido contrario, va aumentando, pero con polaridad invertida a la que tiene originalmente la tensión. Seguimos respetando que el azul es la onda de tensión y la roja es la onda de corriente. Si observamos más allá este diagrama senoidal, quiere decir que la tensión pudo haber iniciado antes, ¿no? Si lo estuviéramos revisando con un osciloscopio. Sin embargo, cuando cierran en el instante tengo un valor máximo y apenas está iniciando con polaridad invertida la corriente. Entonces, ¿a esto qué se le dice? Pues ya no están ocurriendo sus valores en el mismo instante. Si observamos, hay un desfasamiento de 90 grados entre ellas. ¿Por qué?
porque si vamos a analizar puntos semejantes, ¿no? El máximo de la tensión con el máximo positivo de la corriente hay un desfasamiento de 90 grados. Entonces, esto cómo lo represento con fasores, con flechitas. Si tomo como referencia la corriente, o sea, ¿qué es eso de referencia que está en el eje de las X? Quiere decir que la tensión va a estar adelantada a 90 grados. Entre estos dos hay 90 grados. Pero si ustedes recuerdan, los fasores se van moviendo de forma positiva en sentido contrario a las manecillas del reloj hacia la izquierda. Si esto se va girando, no importa a quién tomemos como referencia, siempre la tensión va a ir adelante. Físicamente está pasando, ustedes esto lo ven en un osciloscopio. Siempre, no importa en qué punto lo se recuerdan que en el osciloscopio hay una función donde puedo mantener mis ondas fijas. No importa en qué instante la pongan fija, siempre va a estar adelantada la tensión con respecto a la corriente, que es lo que me indican estos fasores. Esta es otra forma de representarlo. Ustedes observan aquí teta vale menos 90. ¿Por qué? Porque el ángulo se está considerando de hacia la derecha en el sentido que le dicen antihorario. Pero sigue siendo 90. Y si seguimos revisando el movimiento de los fasores, aunque estos vayan girando hacia la izquierda, siempre V va a ir adelante. Entonces, en este caso, en los circuitos tipo L, analizándolo teóricamente, insisto, siempre la tensión va adelantada 90 grados con respecto a la corriente. O también pueden decir la corriente siempre va pasada a 90 grados con respecto a la tensión. Ambas formas de usarla estoy diciendo lo mismo, ¿no? O la tensión se adelanta, la corriente se atrasa. Por eso estas dos formas de representar los diagramas fabriales. Analícenlo y no tienen alguna pregunta, hagan, por favor. ¿Cómo dice la 90 grados de la clase? Si se fijan, tenemos representado tensión y corriente nada más. Entonces, si en el primer caso, déjame trabajar el archivo por acá, en el primer caso, aquí, estoy tomando como referencia, sí, comprenden lo que digo cuando comento que está como referencia, o sea, que está en el eje de las X, porque aquí se inicia todo el movimiento o el análisis del movimiento de los fasores. Bueno, si este es como referencia, la tensión está arriba, o sea, adelantada. Entonces, si estoy tomando referencia a la corriente, la tensión la veo adelantando, ¿sí o no? Pero si tomo como referencia a la tensión, aquí estoy tomando como referencia a la tensión en los diagramas. La intensidad que está pasando, está pasando, ¿no? Pero ambas es lo mismo, no sé si me queda. Si usted pudiera hacer girar eso de forma, ¿cómo se les dice? Dinámica, mi lámina, estaría girando siempre V para arriba. O sea, vaya girando hacia la izquierda, que es el sentido de giro de los vectores fasores. Y siempre V va a ir adelante. Y siempre I va a ir atrás. No sé si me expliqué. Sí, pero Ok. Entonces me dicen cuando cambia la lámina así. Entonces, ¿No se manera? entonces siempre giran hacia la izquierda. Sí, en ese sentido de giro contrario a las manecillas del reloj, que le dicen sentido, ¿cómo le dicen sentido horario? Eso lo usamos mucho de mantenimiento de generadores. ¿Por qué antihorario? Porque es horario de las manecillas del reloj. Y ese es el positivo. Pero porque no se hagan bolas hacia la izquierda. Hacia la izquierda es el positivo.
cambié, ¿verdad? Perdón. ¿Ya? Bueno, ahora fíjate aquí. Como es intuitivo y los análisis teórico, si nada más estuviéramos analizando el efecto de la bobina, de la resistencia real de un conductor, lo que hace una bobina cuando la conectan en corriente alterna crea un campo magnético variable, así se llama variable, porque está cambiando la polaridad de la onda senoidal, ¿no? Positivo, negativo, positivo. Entonces se crea un campo la bobina, pero muy variable, varía mucho. O sea, se va moviendo. Bueno. Ese movimiento provoca una oposición al paso de la corriente que se llama reactancia inductiva. Entonces ahí la lámina dice, la oposición que presentan las bobinas al paso de la intensidad de corriente se llama reactancia inductiva. La representamos como X índice L. Y la calculamos con 2pi FL. Donde 2pi, asociando del máquina de la lámina, 2pi deben de tomar el valor de 6.2832. Aquí no es como en el caso de la fórmula de valores instantáneos que se acuerdan que podían pasar la de gran grado, pero ¿por qué podíamos hacer eso ahí y aquí no? Pues porque en esa fórmula que usábamos para valores instantáneos estaba incluida una función trigonométrica que era la función seno. Entonces podía sacar la función seno en radianes o grados. Aquí no hay ninguna función. Aquí es una expresión matemática donde hasta 2pi como 6.2832. ¿Sí? Entonces, sí, aclárenlo ahí en su lo que están tomando nota. 2pi es igual a 6.2832. F es la frecuencia, obviamente Hertz. Y L es la inductancia en henrys. Entonces, si ustedes quieren calcular la reactancia inductiva de una bobina, multiplican 6.2832 por la frecuencia que normalmente son 60 Hz y por el valor de la inductancia que se da normalmente en milihenries, pero pues pasamos a henries y ya tenemos la oposición que presenta esa bobina en el circuito de corriente alterna. Luego aquí agrega, dice, en circuitos donde solo hay elementos inductivos, Z, ¿se acuerdan que Z es la impedancia? Z en este caso es igual a XL. De la anterior Z era igual a R, ahora aquí es Z igual a XL. Aquí no se completó la expresión abajito de 10 Z igual a XL, dice Z igual, en número complejo, ¿cómo lo representaríamos? Sería igual a 0 más J XL. Pónganlo ahí, no viene, pero agréguenlo aquí donde dice Z 0 más, pónganle J XL. ¿Cómo dijo? Repito. Espero que se vean un puntero. Espérame, a ver. ¿Qué es lo que no se ve? No, ahí está. Está, ya lo vi. Aquí dice 0. Entonces, Z, como número complejo, lo puedo representar como 0 más J. Agréguele J XL. Es como el anterior, déjame mucho el anterior, porque ya no se veía bien. Aquí, fíjense, pusimos R más J0, porque no va a ser elemento resistivo. ¿Sí? Y en polar es R si es de 0 grados. Ahora, en el inductivo, sería 0 más J XL. Y en polar,
¿Cómo representarían en polar? XL cis de 90 grados. ¿Alguien se perdió con esto que dije y que no está anotado, pero se lo estoy diciendo? Si se perdieron, díganme, porque luego voy a anotar cosas raras. ¿Sí me lo podría repetir, maestro? Ajá. ¿Sabe qué va a hacer? Me va a regresar a la anterior para que tomen como referencia. En la resistiva, en forma real, es R más J0. Y polar, R cis de 0 grados. ¿Sí? Este es el resistivo. Ahora vamos al inductivo. En el inductivo va a ser 0 más JXL. Es rectangular. Y polar, es que, espérame, se me pierden mis... Polar, XL cis de 90 grados. Ya ustedes van a deducir las potencias. Aquí abajo es lo mismo que anotamos, pero aquí ya no trae valores. Que anotamos en resistores. O sea, también hay potencia aparente, potencia real o activa, potencia reactiva. Pero acuérdense que ahora el ángulo, ¿cuánto vale aquí? 90. 90. Entonces deduzcan qué va a pasar con estas tres potencias. A ver, háganlo y me dicen. Entonces, ¿cómo quedaría? Potencia aparente, pues no cambia, sigue siendo V por I en voltamperes. ¿Qué pasaría en forma teórica, insisto? Con la potencia real o activa. Tenemos V, exactamente, tenemos VI, coseno de 90, me da 0.
Entonces, potencia real o activa prácticamente no existe porque no está consumiendo ese elemento inductivo, no está consumiendo, está creando un campo magnético variable, ¿sí? Entonces, no hay potencia real que se consuma. Potencia reactiva es V por I, seno de 90. Entonces, aquí seno de 90 es 1. Quiere decir que la potencia aparente, o sea, la energía que se está suministrando, toda se está convirtiendo en este caso en campo magnético. Entonces, en este caso, la potencia aparente es igual a la potencia reactiva. ¿Y qué pasará con el factor de potencia? No tengo, pero bueno. ¿Qué pasará con el factor de potencia? ¿No pasa nada con el factor de potencia? ¿Qué pasa con el factor de potencia? ¿Nadie? Vamos a ir preguntando de uno en uno. A ver. Aguilar Vázquez, ¿qué pasa con el factor de potencia? ¿No está Aguilar Vázquez? Mande, maestra. ¿Qué pasa con el factor de potencia en este tipo de circuitos? En el tipo L. No sé, no sabría decirle, maestra. Porque no está analizando lo que estamos haciendo. Sí, usted dígame, alguien debe de saberlo. Sí, dígame. Cero, ¿no? Factor de potencia. Sí, es 0 porque quedamos, vamos a regresarnos en las láminas anteriores. Todo esto se hace para que ustedes poco a poquito vayan comprendiendo qué significan todos esos conceptos raros. Quedamos que el factor de potencia es el porcentaje de energía que se consume. Y cuando analizamos las potencias aquí, quedamos que no hay potencia real o activa, o eso vale 0. Entonces quiere decir que no se está consumiendo energía, toda se está transformando. Entonces, si no se consume energía, el factor de potencia es 0. Sí. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta para dejarles unos problemitas de tarea. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. No, bueno, entonces déjame, voy a dejar de compartir para revisar unos problemitas. A ver, voy a abrir un espacio en Classroom para que sea como participación del 15 de abril. Y obviamente sería hoy hasta las 23:59. Bueno, espérenme, cuando son 1, 2, 3, déjenme se los comparto para que lo copian. Espérame tantito.
Pero es que les quiero quitar la parte de arriba, 2 segundos. Esto no. Ya está. Bueno, son 3, 4 o 5 problemas. Entonces, si gustan anotarlos, ya está el resultado, pero yo quiero que me den el procedimiento, ¿sí? Entonces, ahí están. Ahí está. Son 3, perdón. Había dicho 5, pero es que los otros eran de capacitores. Son nada más 3. Y en el último les voy a quitar el resultado para que no sea tan sencillo. Les estoy regalando los puntos. Ahí está. Ahora sí. La 1 y la 2 sí traen los resultados, pero obviamente yo quiero el procedimiento. Y en el 3, ya no le puse el resultado, pero obviamente también procedimiento y resultado, ¿sí? Si gustan copiarlo, jóvenes, cualquier pregunta, mientras voy abriendo el espacio en Classroom para la participación. ¿A qué se refiere con resistencia despreciable? Es en el 3, dice, cuando una bobina de resistencia despreciable, hace ratito comentamos que el análisis que estamos haciendo es teórico, porque en la realidad va a haber una resistencia, o sea, siempre va a ser un circuito RL. Entonces, en este problema le dicen resistencia despreciable que no la considere. O sea, despreciable, cuando usted desprecia a alguien, es 0. ¿Sí? O sea, 0 a la izquierda, es despreciable. A eso se refiere. 0. También pues en las 3 dice eso. Resistencia despreciable, porque en este libro están considerando que la realidad existe una resistencia y hacen hincapié que aquí solamente van a hacer el análisis teórico, por eso le ponen resistencia despreciable. ¿Sí? Déjame abrir el espacio en Classroom para que ahí suban la participación. Ya están. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes.
Entonces es hasta hoy a las 23:59. Si no tienen preguntas, entonces el día martes, los que luego no llegan temprano, el martes vamos a hacer la práctica número 4. Entonces, para que lleguen antes de las 7:10, que es cuando ya no doy acceso, ¿sí? Bueno, entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, los escucho el día martes. Profesor, yo solo tengo donde es 30 miliamperes, sería entonces ponerlo en 30 por 10 a la menos 3. ¿En dónde dice? En 30 milihenries. Sí, Sí, milihenries. hay que pasarlo a henries, ¿sí? ¿Se Ok, acuerdan que en la gracias. primera lámina pusimos L y su unidad es el Henry? Y si aquí dice milihenries, pues hay que pasarlo a henries, ¿no? Ok, pero y Ujú. será lo mismo que resistencia, ¿no? No, No. milihenries es L. Ok, ya. O Ok, sea, ya. L, si tienen dudas, no se vayan porque muchos les digo, nos vemos después y ya se van y ni preguntan. A ver, en el problema 1, L es 30 milihenries y hay que pasarlo a henries. O sea, es 30 por 10 a la menos 3 o .030, ¿sí? Todo lo demás creo que no hay duda. XL es 2πfl y ya con la I pues, se aplica la ley de Ohm, eso está en la laminita. La 2 dice calcular la L de una bobina. ¿Qué es L? Pues es la inductancia. Si al conectarse a un circuito de 115 volts, 60 Hz, se produce una corriente de 5.35 amperes. Y ahí está el resultado. Les debe de dar 0.05701 Hz. Ajá. Y el 3 es cuando una bobina igual de resistencia despreciable tiene una inductancia de 182 milihenries, hay que pasarlo a henries también. Se conecta a un circuito de 240 volts, 60 Hz, se produce una corriente de 3.5 amperes. ¿Qué tensión a 25 Hz debe aplicarse a la bobina para que circule la misma corriente? ¿Sí? No sé si tengan alguna otra duda. Está bien que pregunten esto porque luego de repente con eso ya se perdieron. ¿Ya no hay más preguntas, jóvenes? Entonces, ahora sí, el martes no vayan a llegar tarde, porque acuérdense que si no están presentes en la explicación, ya no les considero el reporte, porque cómo sé que trabajaron. ¿Sí? Ustedes me dicen si ya dejo de compartir la pantalla. Sí, profesora, ya la puede dejar de compartir. Ok, gracias, chicos.
Hasta luego, profesora. Hasta Que luego. tenga un lindo fin. Igualmente, Carrasco, gracias. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Caleb.